Entonces, fíjense, ahorita les voy a mostrar cómo transitar, ¿de acuerdo? De una ecuación a una tabla, de la tabla a un gráfico y viceversa, ¿de acuerdo? Del gráfico a la tabla, del gráfico a la ecuación. Quiere decir que estas tres representaciones que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ecuación, tabla, gráfico, son como estados en los cuales se puede transitar de uno a otro en ambas direcciones, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a comenzar con una expresión representada por un término constante. Cuando ustedes observen una expresión, bueno, una función en este caso, que está representada por un término constante, en automático ustedes deben de pensar en una línea recta. En este caso, la línea recta que me va a estar representada por una constante va a ser una línea recta horizontal. Entonces, lo único que tenemos que hacer, fíjense, si vamos directamente de la ecuación al gráfico, es ubicar el número 3 sobre el eje Y. Entonces, aquí tengo el 0, 0, avanzo 3 unidades hacia arriba, ubico el número 3 y trazo la recta horizontal, ¿de acuerdo?, al eje X. Y esta recta horizontal es la que está representada por f de x igual a 3. Si en lugar de tener 3 tuviera yo menos 5 o menos 8, pues del 0 empiezo a contar hacia abajo, tantas unidades como me lo indique la constante, y en ese punto trazo la horizontal. Bien, ahora fíjense, si yo quiero realizar una representación a manera de tabla de la colección de puntos que me integran esta línea recta, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar valores. De estos valores yo los selecciono. Podría yo poner mi número favorito, o el número de la suerte, pero con la desventaja de que si mi número es el 8941, pues cuando lo sustituya en mi expresión puede complicarme las operaciones. Por eso casi siempre se seleccionan valores pequeños y en como 0, 1, 2 o menos 2. ¿De acuerdo? Una vez que yo selecciono estos valores, lo que procedo es que tomo este valor y lo sustituyo en la ecuación. En este caso, como no aparece la variable x, entonces mi sustitución es directa. Digo, no tengo que hacer ninguna sustitución y paso el valor de manera directa. Entonces, como 0 no afecta en nada al número 3, pues vale 3. El 1 no puede afectar en nada al número 3, también vale 3. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que voy armando esta colección de puntos. El 0, 3, el 1, 3, el 2, 3 y el menos 2, 3, que los voy ubicando en el plano cartesiano. Al ubicarlos en el plano cartesiano me doy cuenta que están alineados. Todos se les llama colineales porque están sobre la misma línea. Y justamente es la línea que me representa la gráfica de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así es como nosotros transitamos de la función a la tabla, de la tabla a la gráfica, y también vimos cómo transitar de la función directamente a la gráfica sin pasar por la tabla. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver en el siguiente caso cómo se llevaría a cabo ese, digamos, esas representaciones. Entonces, fíjense, tengo esta curva, esta recta, ¿de acuerdo? Me doy cuenta que es una línea recta porque el exponente más grande que tiene la x es 1. O bien, también es una línea recta cuando se trata de una constante. Entonces, en esas dos situaciones yo diría que tengo líneas rectas. Ahora bien, dada esta línea recta, voy a hallar mediante tabulación puntos sobre esta curva o sobre esta línea recta. Entonces, fíjense, dibujo esta tabla, pongo en la primera columna la letra X y pongo en la segunda columna f de X. Nuevamente selecciono una colección de valores que sean mis preferidos o sean los más sencillos de calcular cuando realice yo operaciones aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, elegí el 0. El 0 lo sustituyo aquí y me daría menos 2 por 0, 0 más 3, 3.
pongo el número 3. Luego el 1. El 1 lo sustituyo aquí, entonces me daría menos 1 por menos 2, perdón, 1 por menos 2, menos 2, más 3, 1. Y así es como obtengo este valor. Y lo mismo hago con el número 2 y con el número menos 1 y escribo sus valores. Una vez que tengo estos valores, lo que hago es que estos puntos, el 0,3, lo ubico en el plano, 0,3. El 1, 1, lo ubico en el plano. El 2 menos 1, lo ubico. Y el menos 1, 5. ¿De acuerdo? Y me doy cuenta que estos puntos que ubiqué se encuentran sobre la misma línea, es decir, son colineales. Entonces trazo la recta que pasa por estos puntos. Y así es como obtengo, dada la función, obtengo la tabla y dada la tabla, obtengo el gráfico. ¿De acuerdo? Bueno, y lo mismo ocurre si tuviera yo una función cuadrática. Tengo que generar una tabla. Estos son con los números que yo prefiera. ¿De acuerdo? Una vez generada la tabla, estos puntos los voy viendo como pares ordenados y los ubico en el plano cartesiano. Y como yo sé que una función cuadrática es una curva suave, pues entonces voy uniendo estos puntos a través de una curva suave que no tiene picos. ¿Ya vieron?